durante 5 años Jeremías estuvo sonando la alarma y declarando la advertencia. 2 males ha hecho mi pueblo, dijo él de parte de Jehová. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Israel había abandonado los mandamientos de Dios. Perdieron de vista lo que los constituía como una nación y entraron en una rebelión absoluta. Los mandamientos de Dios fueron olvidados. Y fue en ese momento, en el 5.º año en que Jeremías había estado profetizando este mensaje, que el sacerdote Hilcías, por orden del rey Josías, estaba reconstruyendo el tabernáculo, el templo. Estaban poniendo las cosas en orden, y fue entonces cuando le dijo a Safán, el escriba: he hallado el pergamino de la Torá en la casa de Jehová. La Torá se había perdido y se había olvidado, y cuando Hilcías la encontró, Safán la leyó. Cuando Safán lo leyó, se lo llevó inmediatamente al rey y le dijo al rey: Hilcías el sacerdote me ha entregado un pergamino. Y no dijo nada sobre el pergamino. Simplemente lo tomó y lo leyó ante el rey. Y cuando el rey escuchó las palabras del pergamino de la Torá, el rey rasgó sus vestiduras, las vestiduras reales del rey, y el rey ordenó a Hilcías el sacerdote: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este pergamino. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, porque nuestros padres no escucharon ni obedecieron las palabras de este pergamino para hacer conforme a todo lo que se nos fue escrito. Entonces, fueron a Hulda, la profetisa, una mujer, y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. He aquí, yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal del que habla este libro que ha leído el rey de Judá. ¿Por qué? Porque me han abandonado. Me han abandonado. Es por eso que mi juicio vendrá sobre ellos. Me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses. Lo cual, el incienso, la fragancia, lo cual es caro, es bastante costoso y gastaron su dinero en cosas que no tienen valor. Están literalmente adorando a otros dioses delante de su rostro. Tanto así que él dice que lo han provocado a ira con las obras de sus manos. Y es por eso que mi ira se ha encendido en contra de este lugar, y no se apagará. Pero ve y dile esto al rey de Judá, que te envió a preguntarle a Jehová. Y esto es lo que le vas a decir. Así dice Jehová, el Dios de Israel: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos. Pero como rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo te he oído, te he escuchado, dice Jehová. He aquí, pues porque te has arrepentido y has llorado delante de mí, ahora os he escuchado y os recogeré debajo de vuestros padres, y seréis llevados a vuestro sepulcro en paz. Tus ojos no verán todo el mal que traeré sobre este lugar. Y entonces, las palabras de Hulda fueron llevadas al rey. El saber lo que va a suceder, que va a venir el juicio, y que estas personas no se van a arrepentir, ni van a regresar a la Torá con todo su corazón. Ellos no van
a hacer lo que sea necesario para no estar bajo una maldición. Se quedarán fuera del muro de protección, el cerco protector de la Torá. Se quedarán allá afuera, satisfaciéndose con su propio sistema religioso. Por ende a eso, el juicio va a venir, y no habrá nada que impida que ese juicio llegue. Tal como vemos en el libro de Apocalipsis, acerca de todas estas cosas que deben suceder, tal como Yeshua se lo relata en el primer capítulo a su escriba Yohanan. Yeshua relata lo que va a suceder en el mundo, lo que tiene que suceder, cuando es Él el que hará el juicio. Y no hay salida, damas y caballeros, el juicio va a venir. Pero los que invoquen el nombre de Jehová serán salvos. Hay tantos cristianos que desean que esto suceda. Ellos piensan que el próximo acontecimiento es el rapto. ¡Qué ignorantes! Dios mío, cuánta ignorancia. El libro de Apocalipsis y lo que transcurre en él es el juicio del Dios Todopoderoso sobre la tierra. Y su pueblo, que es protegido por él, y se mantienen fieles a Él y testificando porque tienen el testimonio del Mesías y guardan los mandamientos de Dios. Ellos son aquellos con los cuales Satanás está furioso y hace guerra contra ellos. Él quiere matarlos. Y él va a ser exitoso en matar a muchos. Pero las almas bajo el altar clamarán por venganza, y se les dirá: esperen un poco más. Ustedes tienen consiervos que también serán asesinados. Pero el rey va a reinar y a gobernar, y él va a destruir todo el nuevo orden mundial. Todo el plan de Satanás, todos aquellos que han doblado su rodilla ante Satanás por una porción de su reino, todos aquellos que ahora están en poder, en posiciones de autoridad, doblando su rodilla ante Satanás y sacrificando niños en el altar de Moloch, que han sacrificado infantes en el altar de la iglesia de los sacerdotes pedófilos católicos romanos. Todos aquellos que han sacrificado a otros dioses, ellos serán juzgados. Y él va a destruir a Babilonia, al misterio de Babilonia y todo su sistema antes de gobernar y reinar sobre la tierra. Y luego, después de tanta destrucción y después de todo lo que vendrá sobre ellos, él reunirá a sus santos, los recompensará en el mar de vidrio mezclado con fuego, luego los llamará por su nombre a las bodas del Cordero y luego regresará con los mensajeros de su reino y tomarán la tierra. Y ahí comienza la gira de dominio de Yeshua. Damas y caballeros, cuando Josías comprende que no va a haber todo el mal que viene sobre la casa de Israel, y específicamente sobre la casa de Judá, el rey decide subir a la casa de Jehová con todos los varones de Judá, y todos los habitantes de Jerusalén fueron con él, y los sacerdotes fueron con él, y hasta los profetas, y todo el pueblo, desde el pequeño hasta el más grande. Y él les leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y aunque la Torá dice que el rey debe escribir una copia personal y gobernar por ella, y sin embargo él se levantó y la leyó delante del pueblo. El rey se paró junto a una columna e hizo un pacto delante de Jehová para caminar en pos de Jehová y guardar sus mandamientos, y sus testimonios, y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, para cumplir las palabras de este pacto que estaban escritas en este libro. ¿Lo ven? Él renovó el pacto. Cuando se escucharon las palabras del pacto, él renovó el pacto, se puso de pie al lado de ese pilar, y él dijo: vamos a cumplir todas las palabras de estos mandamientos que están escritas en este rollo.
Y todo el pueblo se comprometió con ese pacto. Y el rey ordenó a Hilcías, el sumo sacerdote, y a los sacerdotes del segundo orden, los guardianes de la puerta, que sacaran del templo de Jehová todos los utensilios hechos para Baal y para Acera, los árboles de Navidad, que estaban decorados con oro y plata y se sujetan para que no se muevan. Todo esto era parte del culto a Tamuz, que nació el 25 de diciembre, o el Nimrod reencarnado que nació el 25 de diciembre. Se deshicieron de todas las procesiones de Semana Santa. Se deshicieron de toda la idolatría pagana y de todas las imágenes. Y se deshicieron de todos los ejércitos del cielo, y los quemó fuera de Jerusalén en los campos del valle de Cedrón, y luego llevó las cenizas hasta Betel. ¿Por qué las llevó hasta Betel? Vamos a averiguarlo, porque Betel es donde estaba la casa de Jehová, ahí era. Aquí es donde la casa y el tabernáculo estuvieron durante 400 años. Y así él llevó las cenizas de toda esta idolatría a Betel y mató a los sacerdotes idólatras. Los mató a todos. A quienes los reyes de Judá habían ordenado quemar incienso en los lugares altos. Los reyes de Judá, los líderes religiosos, habían nombrado a estos falsos sacerdotes, habían promovido a estos pervertidores de la gracia, a estos idólatras como sacerdotes, para estar delante del rey y quemar incienso. Él los mató a todos, los aniquiló, los exterminó, porque ellos eran los que estaban allí para quemar incienso en los lugares altos de Judá y en todos los lugares alrededor de Jerusalén. Ellos también quemaban incienso para Baal, para el Señor. Eso es lo que Baal significa en hebreo, el Señor. Recuerden a Elías. Él confrontó a los sacerdotes del Señor, pero él era el profeta de Jehová, y ellos eran los profetas del Señor. Era completamente distinto, mandamientos distintos, perversión de la gracia, haga lo que quiera hacer, y quemaban incienso al Señor y al sol, al Dios Sol, en el domingo, cuando se adora al Dios Sol y a la luna, que es Alá, el dios de la luna, el dios falso de la luna, y a todos los planetas, a Marte, a Venus, y a todos aquellos que llevan el nombre de dioses paganos, a todo el ejército del cielo. Y sacó a Acera de la casa de Jehová. Así es, ellos tenían lo que podríamos identificar el día de hoy como un árbol de Navidad decorado en la casa de Jehová. A ese nivel había llegado la perversión. Él sacó la imagen de Acera de Jerusalén y la llevó al valle de Cedrón, al arroyo, y la quemó en el valle de Cedrón. Luego la convirtió en pedazos. La convirtió en pedazos pequeños, en polvo, y arrojó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Y destruyeron las casas de los sodomitas, que estaban junto a la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. Es allí donde hacían todos los adornos para los árboles de Navidad, en la casa de estos sodomitas. Y sacó a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y profanó los lugares altos donde los sacerdotes habían quemado incienso, desde Jeba hasta Beerseba, y derribó los altares de las puertas que estaban en la entrada de la puerta de Josué, el gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda de la ciudad. Sin embargo, los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían del pan sin levadura entre sus hermanos, porque ellos se encontraban impuros, estaban contaminados y por ende se quedaron allí. Y es que ellos estaban tan contaminados por la adoración al dios Sol que no se les permitía venir a la fiesta de panes sin levadura. Vamos a ver qué sucede, porque de nuevo,
Jeremías había estado llamando a esta gente al arrepentimiento durante 5 años y finalmente, por obra del Todopoderoso, la Torá, que se había perdido por completo y el pueblo no la recordaba, ya que el sistema religioso no tenía nada que ver con la Torá. El pueblo había excavado cisternas rotas que no podían contener agua. Esto iba a destruir al pueblo e iba a hacer que fueran llevados al cautiverio. Y sin embargo, Jehová está dispuesto a perdonar a su pueblo tal como le dijo a Jeremías. Aún así te llamaré, aunque no me obedezcan, te llamaré y llamaré a tus hijos. Luego dice que él profanó a Tofet, que era donde se tocaban los tambores del valle del hijo de Hinnom. Aquí es donde se hacían sacrificios de niños y tocaban los tambores para opacar los gritos de los niños mientras los quemaban en sacrificio. El toque de los tambores. Cualquier cosa, estas manifestaciones, los gritos, esto es lo que hacen estos socialistas ateos para intimidar y para evitar que escuchemos los gritos de los millones de niños y niñas que están siendo desmembrados. Ellos tocan sus tambores, tocan sus tambores, tocan sus tambores, tocan sus tambores. ¡Oh, exigimos nuestros derechos! ¡Oh, exigimos nuestro derecho a elegir! O más bien dicho, a matar. Derecho a elegir, por favor. La realidad del tema es que están pidiendo el derecho a poder asesinar. El poder asesinar bebés inocentes. Y entonces el rey ya estaba harto. Josías no soportaba más. Él profanó a Tofet, donde tocaban los tambores en el valle de los hijos de Hinnom, para que ningún hombre, a partir de ese momento, pudiera pasar a su hijo o hija por el fuego a Moloch. Esto es lo que hizo el rey. Él tomó el control y dijo, esto se termina ahora. Ese es un hombre de Dios. Ese es el tipo de rey que necesitamos. Alguien que haga lo correcto y que arroje a esos asesinos a la cárcel. También quitó los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová. Entonces, durante la adoración al sol, la adoración a Tamuz, el cual es Nimrod reencarnado, nacido el 25 de diciembre, ellos hicieron estas increíbles estatuas que el Todopoderoso les dijo que no hicieran, pero las dedicaron al dios Sol, el 25 de diciembre. Y fueron puestos junto a la cámara de Natán Melech, el oficial, que estaba a las afueras y quemó los carros del sol, los quemó con fuego. Y los altares, que estaban en la azotea de la casa de Acaz, que habían hecho los reyes de Judá, y los altares que Manasés había hecho en los 2 atrios de la casa de Jehová. El rey los derribó, los arrojó por completo, y arrojó el polvo de ellos en el valle de Cedrón. Versículo 13. Y los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, que estaban a la derecha del monte de la destrucción, que Salomón, rey de Israel, había construido para Astoret o Ishtar, ídolo abominable de los sidonios, y para Chemos, ídolo abominable de los moabitas. Esto es lo que Salomón construyó en la cima de la montaña. Y para Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. El rey los profanó, los hizo pedazos, quemó las imágenes, derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Esto fue lo que el rey Salomón, el hijo de David, puso allí. Pero finalmente Josías pone un alto diciendo ya es suficiente, vamos a volver a los mandamientos del Todopoderoso porque la gracia no es una licencia para cometer las abominaciones de los paganos. Shalom, seguidores de la Torá, yo soy Álvaro. Y yo soy Tiffany. Bienvenidos al canal de Un Rudo Despertar, del hermano Michael Rood. Un Rudo Despertar es un ministerio que fue creado con el fin de restaurar las raíces hebreas de la fe cristiana. Fundado por Michael Rood, conocido por muchos como cronologista, maestro bíblico, autor y productor de televisión.
Michael comparte descubrimientos arqueológicos e históricos en la tierra de Israel que confirman la veracidad de las escrituras hebreas. En este canal ustedes encontrarán una gran comunidad de habla hispana que disfruta los videos de Michael y programas de radio que se publican semanalmente acerca de diversos temas como la salvación, los dones espirituales, el libro de Apocalipsis, la historia de la iglesia, la situación actual de Israel y temas controversiales como la circuncisión, la ley y la gracia, la ideología de género y otros. Suscríbase a nuestro canal y presione la campana para recibir notificaciones cuando nuevos videos sean publicados. Los invitamos a ver nuestras series, nuestros últimos programas y a dejarnos sus comentarios. ¡Nos vemos! Cuando Josías estuvo en Betel y limpió todo ese lugar, él vio los sepulcros que estaban allí en la montaña. Entonces él envió a sus hombres a sacar los huesos de los sepulcros, porque eran los huesos de los sacerdotes de los dioses paganos, los que eran los sacerdotes de Baal o del Señor, aquellos que no guardaban la Torá, que no predicaban la Torá. Ellos eran lo más bajo del pueblo, como dice que Jeroboam llevó lo más bajo del pueblo, que no eran levitas, que no conocían la Torá, y él los hizo sacerdotes del pueblo. Por lo tanto, Josías sacó los huesos de los sepulcros y los quemó en el altar que Jeroboam había mandado a construir, y los quemó conforme, continuemos en el verso 16, conforme a la palabra de Jehová, que había profetizado el varón de Dios, que había anunciado esto. Verso 17, después dijo: ¿qué título, qué descripción está en esta tumba, en esta lápida? ¿Qué monumento es este que veo? Él hace la pregunta. Y los hombres del pueblo le dijeron, porque se trataba de una tumba diferente, era un sepulcro diferente. Los hombres del pueblo le explicaron el por qué esta tumba se veía diferente. Ellos dijeron, es el sepulcro del hombre de Dios que vino de Judá y proclamó estas cosas que tú acabas de hacer contra el altar de Betel. Y él dijo, déjenlo en paz, no dejen que nadie moleste sus huesos. Porque en la tumba dice el nombre del hombre y dice lo que ha hecho, y la gente de esa ciudad puede así recordar y entonces poder contar la historia por lo que está escrito en su tumba. De esta manera fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Ahora, para comprender esta frase, preservaron sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Para poder entender esto, tenemos que entender que esto es un hipervínculo. Específicamente la parte final, el profeta que salió de Samaria. ¿Quién es este? Para poder entender esto, tenemos que volver a Primero de Reyes, capítulo 12, y comenzamos en el versículo 31. Jeroboam, ahora este es el mismo Jeroboam que separó las 10 tribus del norte de las tribus del sur, las cuales Roboam, el hijo de Salomón, estaba reinando y gobernando. Jeroboam tomó control de las 10 tribus del norte y Roboam de las tribus del sur. Y Jeroboam se nos dice en el versículo 32 que no solo hizo sacerdotes a las personas más bajas del pueblo que no eran levitas, sino que también ordenó una fiesta en el 8º mes. Él separó el reino de Israel en dos y dijo, voy a comenzar mi propio sistema religioso. Dice que él ordenó una fiesta en el 8º mes, en el 15º día del 8º mes, en lugar de la fiesta que se celebra en Judá, la cual es en el 15º día del 7º mes, la fiesta de tabernáculos. Y también ordenó, vamos a adorar en esta montaña el monte Gerizim, como lo hacen los samaritanos hasta el día de hoy. Pues así está escrito en el 10º mandamiento en su Torá, adorarás en el monte Gerizim. Esto fue establecido por Jeroboam en rebelión. Esta no es una fiesta del Señor, es como una fiesta del Señor, pero en otro mes. Es como el Shabbat, pero en otro día. Podemos adorar al Señor en cualquier momento, sin importar lo que Él mandó a hacer. Pero tenemos gracia, entonces podemos hacer cualquier abominación que queramos. Y sacrificó sobre un altar. Sacrificó sobre un altar en Betel.
ofreció sacrificios a los becerros que había hecho. Jeroboam puso un becerro de oro en Betel y el otro en Dan. Y dijo, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto, regresando a la adoración de Apis y Ator, los dioses de la prosperidad de Egipto. Entonces así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado, a los 15 días del 8º mes, el mes que él había inventado de su propio corazón. No guardaremos las fiestas del Señor, guardaremos la Navidad y la Pascua y Halloween. También el Día de los Santos y San Valentín. Cualquier cosa excepto las fiestas del Señor. Esto suena como la iglesia moderna del día de hoy. Y ofreció incienso en ese altar, en el día equivocado, el lugar equivocado, el momento equivocado. Luego, capítulo 13, versículo 1. He aquí, un varón de Dios por palabra de Jehová vino a Judá. Esto es de lo que estábamos hablando. La tumba de este hombre, que el rey dijo que no tocaran sus huesos, no los toquen. Este es el hombre de Dios que salió de Judá. Esto es lo que el pueblo le estaba contando a Josías, de este hombre. Este hombre de Dios salió de Judá por la palabra de Jehová. Jehová lo envió a él de Judá hacia Israel. Y lo envió hasta Betel. Betel es donde estuvo el tabernáculo durante 400 años antes de que fuera trasladado a la casa de Obed-Edom y finalmente hasta Jerusalén en el tabernáculo de David, que estuvo de pie hasta la construcción del templo de Salomón. Y luego, con la construcción del templo de Salomón, el tabernáculo de David fue desmontado y almacenado en el templo, y estuvo allí hasta que más adelante Jeremías fue ordenado por Jehová, por revelación, que tomara el arca del pacto, el tabernáculo y los muebles y los escondiera en una cueva. Entonces aquí estamos, de vuelta en este tiempo, durante el tiempo en que durante el tiempo de su llamado, cuando él profetizó. Durante este tiempo fue que el rey Josías hizo esto. Así que entonces este hombre de Dios, regresando en el tiempo, este hombre de Dios vino de Judá por palabra de Jehová y vino a Betel. Y Jeroboam se paró junto al altar para quemar incienso. Y este hombre de Dios clamó contra el altar por palabra de Jehová diciendo: «Oh altar, altar, así dice Jehová, he aquí, un niño nacerá a la casa de David, Josías será su nombre, y sobre este mismo altar, se sacrificará a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti, y los huesos de los hombres serán quemados sobre ti». Y luego dio una señal, aquel mismo día, y dijo: «Esta es la señal que Jehová ha dicho. Esta es una señal para mostrarte que estas no son mis palabras, sino que es la palabra de Jehová. Estas son las palabras mágicas. Esta señal es la señal clave». Palabras mágicas entre comillas. La señal que Jehová ha hablado. He aquí, el altar se quebrará, será destruido, y las cenizas que están sobre él serán derramadas. El incienso que ahora están quemando será derramado, y ese altar será destruido. Y sucedió cuando el rey Jeroboam, que estableció sus propios sacerdotes, estableció sus propias fiestas, su propio sistema religioso, quien cavó sus propias cisternas rotas que no podían contener agua, cuando él escuchó las palabras del hombre de Dios que clamó contra el altar de Betel, él extendió su mano, Jeroboam extendió su mano desde el altar, su mano estaba sobre el altar, él extendió su mano y dijo: «Agárrenlo, arresten a ese hombre, arréstenlo». Y su mano, que había extendido,
se marchitó. Se secó, se marchitó y no pudo enderezarla otra vez. Y el altar inmediatamente se rompió, un terremoto lo destrozó. Y las cenizas que estaban sobre el altar fueron arrojadas de acuerdo a la señal que el hombre de Dios había dado por la palabra de Jehová. Y el rey le respondió al hombre de Jehová: por favor, intercede, intercede ante el rostro de Jehová, intercede. Ruega a Jehová tu Dios, ruega por mí para que mi mano sea restaurada nuevamente. Y el hombre de Dios sí oró por él. Él le rogó a Jehová y la mano del rey fue restaurada nuevamente. Es por eso que cuando clamamos a Jehová, cuando entregamos a alguien, a Satanás, para la destrucción de su carne, cuando lo llamamos por nombre, y mientras ustedes ven toda esta corrupción salir a la luz, damas y caballeros, mientras ustedes ven a estas personas, a estos sacerdotes, a estos congresistas, senadores, abogados, jueces, al Departamento de Inteligencia, al FBI, al Departamento de Justicia, cuando ustedes vean a estas personas expuestas, identifíquenlos por nombre, llámenlos por nombre, delante de Jehová y pidan que se dicte juicio sobre ellos. Y si se arrepienten, podrán ser restaurados, pero si no lo hacen, entonces la destrucción vendrá sobre ellos y no habrá remedio, no habrá salida. El rey le pidió al profeta que orara a Jehová, que implorara y suplicara por él. Y él lo hizo, y su mano fue restaurada, tal como estaba antes. Y así el rey le dijo al hombre de Dios: ven conmigo, refréscate, y te daré una recompensa. El hombre de Dios respondió: aun si me dieras la mitad de tu reino, no iré contigo. No comeré pan, ni beberé agua en este lugar, porque esto es lo que me ha instruido la palabra de Jehová. Él me dijo: no comas pan, no bebas agua, ni tampoco te des vuelta y regreses por el mismo camino que viniste. ¿Por qué? Porque no puedes confiar en estas personas, te envenenarán. Ellos te destruirán. Averiguarán por qué camino viniste y te esperarán para asesinarte. No te demores. Ve allí, declara mi juicio y sal de allí inmediatamente. No te demores. Pues ya se le había dicho al profeta por palabra de Jehová que estas personas son asesinas. Y entonces el profeta le dijo al rey exactamente lo que Jehová había dicho. No confío en ti, no confiaría en ti por nada en este mundo. Yo oré por ti para que fueras sanado. Y eso es todo. Eso es todo. Y esa no es la última vez que Jeremías va a profetizar en contra de los hijos de Belial, los hijos de Satanás, aquellos que han doblado rodilla a Satanás por una porción de su reino. No será la última vez. Y este profeta descubrirá que otros profetas están dispuestos a mentir por ganancia personal. No confíen en personas religiosas. No confíen en aquellos que te pueden sacar dinero. Tengan cuidado, pues les puede costar muy caro. Me gustaría orar. Jehová, Jehová, Creador de los cielos y la tierra, te pedimos que protejas a tu pueblo y traigas juicio sobre aquellos que no son tu pueblo, a aquellos que destruyen, a los que mutilan y matan a los inocentes. Que la sangre inocente que ha sido derramada en esta tierra caiga sobre las cabezas de aquellos responsables, de los que han apoyado y han sido cómplices. Deja que el juicio caiga sobre ellos y no sobre tu pueblo, que es llamado por tu nombre. Estamos clamando contra las abominaciones que se cometen aquí en la tierra. Clamamos contra ellas. Te pedimos que pongas tu sello de protección en nuestras frentes.
para que no podamos ser tocados hasta que nuestro testimonio haya terminado, y así poder descansar esperando la resurrección. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y te tenga misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Yeshua, el príncipe de paz. Amén y amén. Shabbat Shalom, Shavua Tov. Tengan una buena semana y nos veremos aquí en el próximo episodio. Lo mejor está por venir, así que no se pierdan ni un solo episodio. Shalom, seguidores de la Torá. Si les ha gustado este video, por favor presionen el me gusta y compártanlo con sus amigos. Suscríbanse a nuestro canal y presionen la campanita para que reciban inmediatamente notificación cuando haya material nuevo disponible. No olviden visitar nuestra página unrudodespertar.tv y bajar nuestra aplicación en iPhone o Android para poder continuar compartiendo la verdad de las Escrituras.